lubricación y los aceites lubricantes. Como podemos ver aquí, muchachos, como introducción, el sistema de lubricación, poniéndolo como una analogía, en los motores de combustión interna es como el sistema circulatorio en el ser humano, así como nosotros requerimos de sangre para poder realizar nuestras funciones vitales, el sistema de lubricación hace que corra aceite por los conductos de lubricación, las venas de lubricación, y se lubriquen las partes móviles del motor, ¿sí? Eso es a grandes rasgos una analogía y el por qué debemos de tener un sistema de lubricación. Primero que nada, y también vamos a ver un concepto muy importante que es la fricción. Por ahí algunos de nosotros habremos escuchado nombrar qué viene siendo la fricción, chicos. Para ustedes, ¿qué es la fricción? ¿Hacer calor? Hacer calor. ¿Va por ahí? Muy bien. ¿Alguien más? Hacer chocar Contacto dos entre dos objetos. objetos. Que se aplica entre dos Cuando objetos. chocan algunas cosas y hacen Cuando, fricción, así como... cuando No, ya... chocan, cuando chocan algunas cosas. Muy bien. ¿Alguien más? El contacto entre dos objetos. El contacto entre dos objetos. Muy bien. Sí, básicamente es el deslizamiento que hay de un objeto o de una superficie con respecto de otra, ¿sí? Y la mayoría de las veces la fricción se manifiesta en forma de calor, incrementa la temperatura de dichas superficies. Entonces, aquí tenemos lo que viene siendo la fricción y sus consecuencias. Tenemos básicamente dos resistencias al movimiento. Un cuerpo puesto en movimiento, como una pelota, debería de seguir rodando sin parar, lo cual no sucede porque dos fuerzas se oponen a su movimiento. Una de ellas es la resistencia del aire y la otra es la fricción. Al haber resistencia del aire, hay una pequeña fricción que es la que va deteniendo la pelota hasta que vuelve a dejarla quieta, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo de fricción. Un ciclista ha comprobado que la resistencia que presenta el aire se opone a su avance. Lo mismo que un suelo que no está completamente liso, un suelo que, por ejemplo, pues no sé, es terracería, empedrado, con arena, grava suelta. Esos son ejemplos de resistencias. La fricción como tal también viene siendo una resistencia al movimiento. Entonces, y como la fricción la mayoría de las veces es lineal, es la fuerza que se opone al deslizamiento de un cuerpo sobre otro, como ya lo vimos, ¿sí? Hasta aquí, chicos. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Tienen alguna pregunta? No, otro. No, profesor. No, Hasta profe. aquí vamos bien. Vamos bien hasta aquí entonces. Sí, profesor. Maestro. Okay. La fricción entre los cuerpos sólidos que se mueven puede ser por deslizamiento o por rodadura. Vamos a ver una por una. La fricción por deslizamiento. Esta fricción se produce cuando un cuerpo roza, ¿sí? ¿Qué pasa esto? O se desliza sobre de otro. Cuando yo deslizo mi mano sobre la otra, hay un rozamiento, también hay un deslizamiento. Tenemos un ejemplo al empujar sobre del suelo una caja pesada. En este caso, si la superficie del suelo y la caja son rugosas o ásperas, el esfuerzo para moverla es mayor y es menor si dichas superficies están pulidas, que brillen mucho o que tengan término casi de espejo, ¿no? Una capa de aceite entre la superficie de los cuerpos que se friccionan facilita su deslizamiento.
Yo tengo mi cilindro, tengo mi pistón que sube y baja. Si yo coloco una película de aceite entre el cilindro y entre la superficie del cilindro y del pistón, facilito su deslizamiento, ¿sí? Y consecuentemente también prevengo que dichas superficies tengan desgaste. Los lubricantes que nosotros utilizamos, los aceites lubricantes, las grasas lubricantes que se utilizan en el automóvil, son productos que se untan, que se impregnan en una superficie para facilitar su deslizamiento sobre otra superficie, ¿sí? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, pregunta? No, ninguna. No, profesor. Ok. La fricción por rodadura. La fricción por rodadura se produce entre cuerpos cilíndricos o esféricos que hacen contacto con una superficie plana, ¿sí? Dicha fricción por rodadura es menor que la fricción por deslizamiento. Vamos a ejemplificarlo con un par de imágenes. Aquí nosotros tenemos la fricción por deslizamiento y la fricción por rodamiento. En la parte de arriba tenemos la fricción por deslizamiento. Imagínense que ustedes están empujando esta caja o este bloque a través de esta superficie que está toda rugosa, que está toda, pues, dispareja, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un piso de tierra. Y ahora imagínense que la están deslizando apoyándose en rodillos de madera, por poner un ejemplo. ¿Dónde les cuesta más trabajo impulsar la caja o el bloque? ¿Dónde les cuesta más trabajo, chicos? El deslizamiento, pues con la caja solita. Sí, deslizamiento. Cuesta más Un poquito trabajo. más fuerte, chicos, por favor. Hace más fricción con la caja que con las ruedas. Entonces, con el deslizamiento por cuando no tiene ruedas. La cajita sola, así, en el suelo rugoso. Les cuesta más trabajo aquí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ¿Ok? sí, profesor. Por ese motivo se le ponen estos rodamientos, estos rodillos, a este bloque para poder deslizarlo de una manera más fácilmente, ¿sí? ¿Desde dónde venimos viendo esto, chicos? ¿Se acuerdan, no sé, de una de las 4 civilizaciones antiguas que vienen siendo los egipcios, cómo rodaban los grandes bloques en el suelo para poderlos hacer llegar hasta donde iban a construir las pirámides, ¿sí? Esa es una manera de minimizar la fricción. ¿Dónde le va a costar más trabajo rodar aquí a la rueda? Aquí tenemos fricción por rodamiento. ¿Dónde le cuesta más trabajo rodar? En una superficie rugosa, dispareja, con imperfecciones, por ejemplo, una terracería o una superficie totalmente plana, pavimentada. Pues En la lisa, ¿no, profe? Aquí, ¿verdad? Aquí cuesta mucho menos trabajo. Sí, profe, porque ¿Sí? no hay obstáculos que lo frenen. Ya vimos la diferencia entre una y otra. ¿Ok? Bien, chicos, hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ninguna, profesor. Perfecto. Continuamos. El invento de la rueda hace como 5,000 años. Al reducir la fricción, aumenta la velocidad, disminuye el esfuerzo y el costo de los transportes, lo cual ha beneficiado al hombre. Y pues ahí vemos un par de hombres primitivos jalando por medio de un eje con un par de ruedas y un par de varas, jalando una piedra pesada, ¿sí? Desde ahí ya empezamos a ver la aplicación de la rueda y por consiguiente la fricción. Nos vamos un poquito más reciente. Los egipcios tienen vestigios de haber aparecido por ahí del año 3000 antes de Cristo. Entonces, pues esta fotografía pues data de tiempo más atrás, ¿ok? La fricción produce una pérdida de energía cinética. Energía cinética es una energía en movimiento, muchachos. Un carro que se mueve, una persona que camina, un avión que va volando. Esos son ejemplos de energía cinética. O de movimiento que se transforma en calor. Por eso puse aquí el ejemplo de una rueda de un coche y aquí se ve el disco de los frenos y el caliper, la pinza que aprisiona el disco. Al momento que freno, las balatas, las pastillas de los frenos van a hacer contacto
con el disco de frenos, ¿sí? Con el disco del freno. Y van a provocar que se vaya deteniendo. Si nosotros tocamos el disco del freno, después de frenadas intensas, vamos a notar que está caliente. Si nosotros tocamos las llantas de un automóvil después de un recorrido, también se sienten calientes. Por eso se dice que la presión de los neumáticos se tiene que checar en frío, ¿sí? Porque no es la misma presión la que tienes en frío a la que vas a tener con el neumático ya caliente. Acuérdense que el calor dilata los gases, ¿sí? Dilata el aire. Vamos a ver ventajas y desventajas de la fricción, chicos. Como nosotros, bueno, vamos a empezar con las desventajas. Como ya explicamos, la fricción produce calor que no podemos aprovechar, ocasiona desgaste y desperfectos en las piezas de las máquinas. Por eso ustedes escuchan por ahí en el argot de la mecánica de que, híjole, pues es que no está bien del nivel de aceite o ya tiene tiempo que no se le cambia el aceite y pues por eso se desvieló, ya se ocasionó un desperfecto, lo cual nos constituye un obstáculo para el movimiento, para que las máquinas funcionen y por consiguiente, dicho obstáculo disminuye el rendimiento que tienen las máquinas en su trabajo. Para contrarrestar la fricción, se alisan las superficies de contacto de los cuerpos y se emplean cojinetes de bolas, se emplean cojinetes lisos, se emplean aceites lubricantes. En el motor de combustión interna utilizamos tanto cojinetes lisos como aceites lubricantes. ¿Se acuerdan hace 8 días que les puse por ahí un pequeño tríptico de cojinetes de Moresa? A esa clase de cojinetes me refiero. ¿Sí lo recuerdan, chicos? No. Sí, sí, profe. Ok. La fricción de una cápsula espacial con la atmósfera, cuando regresa a la Tierra, se puede incendiar si no estuviera protegida y aislada con una coraza refractaria. Las máquinas gastan más energía en su funcionamiento para vencer la fricción. Por ahí va de la mano un concepto que nosotros conocemos como eficiencia térmica, de todo el calor que se genera en la combustión de la gasolina cuando sube el pistón en carrera de compresión y salta la chispa en la bujía o se inyecta el diésel en las cámaras de combustión. Si es motor a gasolina, tenemos chispa, y si es motor a diésel, tenemos inyección de combustible, ¿sí? Es encendido por compresión. Tenemos algo que se conoce como eficiencia térmica. De todo ese calor, solamente una parte se transforma en trabajo mecánico, el resto del calor se desecha por medio del sistema de enfriamiento, por medio del sistema de lubricación, por medio del sistema de escape y también por medio de la fricción, ¿sí? Las fricciones o rozamientos gastan las suelas de los zapatos, gastan la ropa, se gastan los pisos, las cerámicas, los mosaicos que tenemos en diversos lugares, se desgastan las llantas, etcétera, ¿sí? Todo eso es lo que nos ocasiona la fricción y esas son sus desventajas. Hasta aquí, chicos. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario? No, ninguno. No, ninguna. Profesor. Ninguno. Ok. Continuamos. Vamos a ver ahora ventajas de la fricción. La existencia de la fricción nos impide que se efectúen muchos fenómenos que no serían perjudiciales, por el contrario, los aprovechamos para nuestro beneficio. Si no tuviéramos fricción, al caminar nosotros estaríamos expuestos a resbalarnos. Les pongo un ejemplo. Varios de ustedes se han comprado en alguna ocasión zapatos de suela lisa para pantalón de vestir, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces no les ha pasado que al ir caminando, y sobre todo si estos zapatos están nuevos, tienen la sensación de que se resbalan? También, ¿cuántas veces no ha pasado que está recién trapeado un piso, todavía está húmedo, caminan ustedes y sienten
que se resbalan. ¿Por qué? Porque no hay fricción. ¿Alguna de ustedes ha experimentado alguna situación de estas en su vida? Sí, maestro. Bueno, yo casi me caigo. Sí, no, pues casi te caes. Imagínate, yo estando allá en Estados Unidos una vez, no tomé la precaución y me resbalé con un pedazo de hielo y imagínense qué sacrosanto trancazo me puse. Y eso no me pasó una vez, me pasó como 3 veces. Duele. De la misma manera, si los lápices no tuvieran fricción con la hoja de papel con la que escribimos, pues la carbonilla del, ¿cómo se le llama? De la puntilla del lápiz no se impregnaría en el papel, ¿sí? No nos serviría para escribir. Un automóvil no tendría medios para frenar de la misma manera que una bicicleta. Al ser nula la fricción de sus gomas, también el automóvil patinaría a cada momento con cualquier superficie en donde se deslice, donde se desplace. ¿Por qué? Porque no hay fricción, ¿sí? Cuando dices, es que se atascó un vehículo, se atascó un automóvil, no tiene la suficiente fricción para permitir que avance la rueda y por eso está girando loca y no logra avanzar. ¿Por qué? Porque no hay fricción. La música de un violín no podría producirse sin el rozamiento de un arco en sus cuerdas. Los objetos no se podrían poner en un lugar fijo. Una gota de lluvia alcanzaría la velocidad de una bala sin la fricción del aire. Esos son, por mencionarlo así, son ventajas que utilizamos a nuestro favor respecto de la fricción. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? No, ninguna. ¿Va quedando todo claro? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, maestro. Ok. Sí, Para maestro. que no se preocupen, chicos, la clase la estoy grabando. Al ratito la subo a mi canal de YouTube para que la puedan ver, la repasen, sin necesidad ahorita de que se estén matando tomando apuntes, ¿ok? Pero sí necesito que repasen este material porque sobre de esto les voy a preguntar. ¿Sí estamos de acuerdo? Está bien. Gracias, profesor. Ahorita hasta el final veo los mensajes, veo que ahorita me mandaron un mensaje en el chat, nada más que ahorita no me puedo salir porque como se está grabando la clase, para no interrumpir la presentación, ¿ok? Los meteoritos, por poner otro ejemplo, que bombardean a cada momento nuestro planeta, no nos causan estragos porque la fricción del aire los desintegra. Por último, la fricción de los agentes meteorológicos produjo la erosión de las rocas desde hace millones de años para formar el suelo donde vive la vegetación. Sí, estas son algunas otras consecuencias más de la fricción. Imagínense, si no hubiera fricción desde el espacio exterior hacia la atmósfera terrestre, imagínense, y viene un meteorito vuelto duro, de por sí, hemos visto en películas el desastre que hacen, imagínense si no hubiera fricción, o sea, en ese instante te llamabas, ¿no? Bien. Por consiguiente, chicos, aplicándonos ya en el automóvil, tenemos en el automóvil infinidad de piezas que giran o resbalan una contra otra. Dicha acción crea la fricción. Como ya lo mencionamos, la fricción la describimos como la resistencia al movimiento causada por el contacto de dos superficies de estos cuerpos, y existen diferentes grados y en todas las partes móviles. Aquí vamos a poner un ejemplo muy sencillo, chicos. Fíjense cómo tengo mis manos. Ahorita lo van a hacer ustedes. Y voy a empezar a frotar mis manos cada vez más fuerte y más rápido, una contra otra. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Se calienta, ¿no? Se produce calor, Se calientan. se calientan, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando los pistones y los cilindros rozan. El cilindro está fijo y el pistón hace esto. Imagínense ese movimiento a cierta velocidad lineal, no sé cómo podríamos nosotros traducirlo. Podríamos hacer el cálculo para calcular la velocidad lineal del pistón, pero imagínense ese movimiento en el cigüeñal a 2000 giros por minuto, a 2000 revoluciones por minuto. ¿Cuánto calor no se produce?
¿cierto? ¿Cierto, chicos? Sí, maestro. Sí, maestro. Por ese motivo requerimos nosotros de un aceite lubricante que tenga ciertas propiedades. Vamos a ver a continuación. La velocidad, el peso, el tipo del material y el acabado son los factores principales que afectan la fricción. Aún las superficies sumamente pulidas tienen pequeñas irregularidades que crean una fricción que se convierte en calor. El calor puede causar una expansión anormal de las partes y finalmente una fusión. El metal se funde, se derrite, se expande y se pueden llegar a atorar, por ejemplo, los pistones en los cilindros, o se pueden llegar a romper. Prácticamente desvielas el motor y por ese motivo, pues hay que bajarlo para desarmarlo y cambiar las piezas que se deformaron, o en dado caso, estrena motor nuevo de una vez. Por ese motivo nosotros utilizamos un aceite lubricante, chicos. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, muchachos? Y profesor, bueno, una pregunta, ¿y por qué cuando lo pones por qué el motor cuando gasta el aceite se empieza a hacer negro o cambia de color? Ah, muy buena pregunta. Eso lo vamos a ver más adelante. No crean que se me ha pasado, pero te voy adelantando algo. Se va poniendo negro porque acuérdense que al momento de la combustión, la mezcla aire-combustible se quema. ¿Y de qué color es normalmente el humo de la gasolina? Normalmente es de un color negro. Por ese motivo, el aceite que está en contacto con el pistón y el cilindro, al momento de la carrera de fuerza, al momento de la combustión, lentamente va adquiriendo ese color negro, chicos. ¿Sí? Cuando tú pones el aceite nuevo, está claro y limpio. Cuando tú sacas el aceite por el tapón del cárter, generalmente está negro y sucio. Y en algunas veces llega a traer incluso partículas de metal, las famosas rebabas, ¿sí? Por ese motivo es importante una rutina de servicio, una rutina de mantenimiento para cambiar cada cierto tiempo el aceite lubricante. Básicamente es por esa situación, hijo, ¿sí? Espero haber podido resolver tu duda. Ok, profesor, gracias. Bien, pasamos al siguiente aspecto, que son aceites lubricantes. Los lubricantes nos ayudan a disminuir la fricción poniendo una pequeña película de este aceite, de este lubricante, entre las superficies móviles. Yo pongo tantito aceite, unto aceite entre el cilindro y el pistón, entre el muñón del cigüeñal y el cojinete, entre la guía y la válvula, ¿sí? Por hablar, por ejemplo, de las válvulas en la cabeza, entre el levantador o el buzo y la leva, hablando de los árboles de levas para abrir y cerrar las válvulas. Las moléculas de un lubricante son flexibles y resbalosas. Sin embargo, se adhieren a la mayoría de las superficies. Aquí tenemos nosotros una propiedad de los fluidos que se llama adhesión, ¿sí? ¿Cómo la verificamos nosotros? Ustedes me imagino que alguna vez habrán aventado una cubeta con agua sobre de una pared lisa. El agua permanece adherida a la pared un corto tiempo. A eso es a lo que yo me refiero con adhesión. ¿Tenemos razón? ¿Cierto o falso? Cierto. Muy bien. Cierto, profesor. ¿Sí? De la misma manera se adhiere el aceite a las superficies que tiene que lubricar, a la cara del pistón, del cilindro, del el vástago de las válvulas, de las guías, de las levas, de los muñones del cigüeñal, todas las piezas que requieren de lubricación, ¿ok? La película lubricante actúa como una capa de pelotitas que impide el contacto real entre las dos superficies metálicas. Un buen lubricante debe de poseer propiedades adhesivas y cohesivas, ¿sí?
La adherencia es la propiedad que permite al lubricante permanecer adherido, que le permite permanecer pegado entre las superficies que se deben de lubricar. La cohesión es la fuerza de atracción entre las partículas del lubricante y recibe el nombre de viscosidad o cuerpo, ¿sí? Les voy a complementar un poquito más la presentación, chicos. Esta creo que no le puse muchas ilustraciones, pero me estoy basando de varios libros para sacar ilustraciones referentes. Esta presentación también se las voy a compartir después, así como les compartí la rúbrica. Posteriormente también la voy a subir a la plataforma de Google Classroom para que la tengan disponible y la puedan descargar y la tengan. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿qué otra cosa más les iba yo a decir? Bien, referente a la cohesión. Díganme, muchachos, tengo tres elementos. Tengo un elemento sólido, tengo tres tipos de materia. Una materia en estado sólido, un bloque, un tabique, por ejemplo. Tengo una materia en estado líquido, un vaso con agua. Y tengo un globo lleno con aire. Díganme, chicos, ¿qué tipo de materia es la que presenta mayor fuerza de cohesión? El globo con aire. ¿Mayor cohesión presenta el globo con aire? La atracción entre las partículas quiere decir a la presión. Por ejemplo, el lubricante, cuando lo dicen es espeso, a eso se refiere la cohesión. O No, más sintetizado, ¿qué es la cohesión? En no. pocas palabras. Me refiero a qué tan juntas, qué tan unidas están El las bloque. partículas. A ver, me voy a salir tantito de la presentación para que lo vean. Espérenme tantito. De hecho, acá tengo el libro. En el estado sólido es donde tenemos mayor cohesión de las moléculas. Ajá. Nada más que ahorita les digo los... Ah, miren, aquí está. Ya la encontré. Nada más que estaba de cabeza. Aquí está el ejemplo que les venía poniendo, chicos. ¿Ya se fijaron? Estados físicos de la materia. Ok. Sí, maestro. ¿Ya vieron? Sí, maestro. ¿Dónde tenemos mayor cohesión? En el sólido. Ahí está el bloque. ¿Sí? Por eso se siente duro, se siente rígido. Tenemos un poco menos de cohesión en un estado líquido, cuando vertimos un vaso con agua. ¿Y dónde tenemos mucho menos cohesión? En estado gaseoso. Gaseoso. Prácticamente los gases. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, maestro. Queda claro. Ok. También les voy a incluir esta ilustración en la presentación, chicos. Bien. Vamos a ver. Los aceites lubricantes deben de poseer fluidez y esta es la propiedad que le permite al aceite fluir por los conductos de aceite, por las venas de lubricación y regarse sobre las superficies, ¿sí? Entonces, esa fluidez es, ¿y cómo medimos la fluidez? Muy sencillo, chicos. La fluidez la medimos con un concepto que quiero que se graben muy bien y que se llama viscosidad, ¿sí? Díganme ustedes, chicos, poniendo un par de ejemplos, ¿qué fluido resulta más viscoso? ¿El aceite o el agua? ¿Qué fluye con más facilidad? ¿Qué fluye? El agua. El ¿Qué agua. fluye con más facilidad? El agua. ¿El aceite o el agua? El agua. El agua. El agua. El agua, ¿sí? Decimos que el aceite es más pesado, es más viscoso, es más denso, ¿sí? Y la densidad, chicos, no es otra cosa más que la cantidad de materia por unidad de volumen, ¿sí? Entonces, ahí es cuando decimos, por ejemplo, tú tienes 1 metro cúbico de agua, un tinaco, y el tinaco pesa 1000 kilogramos, ¿sí? Si tú tienes 1 metro cúbico de gasolina, ¿pesará lo mismo que el metro cúbico de agua? Tienen el mismo gramaje, ¿no? Los dos pesan 1000 kilos. Pero es ¿Tienen el mismo gramaje? Querrás decir que tienen el mismo peso. el mismo No, peso, sí. No, no tienen el mismo peso.
Lo que sí tienen es el mismo volumen, 1 metro cúbico. Metro cúbico. Ajá. Y el peso Tienen el es mismo volumen, Eso cambia. tienen el mismo volumen. No tienen el mismo peso. La gasolina es más ligera que el agua. ¿Sí? Es menos viscosa. ¿Sí queda claro el concepto? así, maestro. Si yo tuviera 1 metro cúbico de agua y 1 metro cúbico de aceite, ¿qué es más pesado? El aceite. ¿El agua? El aceite. El aceite. El aceite es más pesado. ¿Sí? Porque es más viscoso, ¿no? Sí, sí, es más viscoso. El aceite llega a pesar alrededor de unos 1500 kilogramos por metro cúbico. Más o menos, es entre 1200 y 1500 kilogramos, hasta 1700. Y el agua pesa exactamente 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? De hecho, ustedes habrán visto en las noticias la semana pasada, antepasada, que estuvo lloviendo mucho allí en Ecatepec, Sí. cómo corría el caudal de agua, cómo corría el agua, y que incluso hasta arrastraba los coches, ¿cierto? Sí. ¿A qué se Cierto. debe eso, chicos? Muy sencillo, tiene una explicación muy sencilla. Allí van circulando alrededor de unos, pues no sé, vamos a ponerle unos 200 metros cúbicos de agua. A lo mejor me estoy yendo muy exagerado, vamos a ponerle menos. 50 metros cúbicos de agua van corriendo en ese afluente de agua, en toda esa corriente de agua. ¿Cuánto pesa un vehículo? ¿Cuánto pesa un coche? Unas 2 toneladas. No, pesa alrededor de unos 1200 kilogramos. Y no me estoy sacando los datos de la manga. Espérenme tantito, déjenme poner esta memoria. Ahorita se los muestro. Es que el dato lo tengo en esta otra. Ahorita se los pongo. Espérenme. Aquí está. Y de acá la jalamos. Fíjense bien. No me estoy sacando los datos de la manga, chicos. Les voy a mostrar una ficha de datos técnicos de donde yo obtengo esta información. Suponiendo que fuera, por ejemplo, un Chevy, nos vamos a... ¿Qué dice aquí, chicos? Peso en báscula, 930 kilogramos. 930 kilogramos, ¿sí? O sea, no llega ni a la tonelada, hablando de un Chevy. Si hablamos de un vehículo un poco más pesado, por ejemplo, un Chevrolet Malibu, ¿cuánto nos dice aquí? 1485 kilogramos. 1485 kilogramos. Si nos vamos a una camioneta grande, como esta, una Chevrolet Tahoe, y nos vamos, dice rendimiento, peso en báscula. ¿Ya vieron cuánto pesa? 2 toneladas. 2 toneladas No prácticamente, son la- ¿sí? Camiones. Por eso requieres de un motor de mucha potencia para que puedas mantener ritmos de velocidad decentes en carretera. ¿Y el Estamos tráiler? hablando aquí. No, pues un tráiler vacío, el puro tractor te pesa alrededor de unas 9 toneladas, 10 toneladas. Con el remolque te pesa alrededor de 16 toneladas. Con 16 y 35 kilogramos que le cargues de carga al remolque, son 51 toneladas. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, pero en general el tráiler, o sea, no, sin el sin la carga. Ujú. Si estamos hablando nada más del puro tractor y del remolque, solo son 16 toneladas. Muy pesado. Ujú. ¿Sí? Entonces, imagínense, chicos, y va corriendo un afluente de 50 metros cúbicos de agua. Entonces quiere decir que van corriendo ahí 50,000 kilogramos. O sea, el suficiente peso, la suficiente fuerza para arrastrar coches, camionetas, camiones cargados, ¿eh? ¿Sí queda claro entonces la idea, chicos?
¿Qué maestro? ¿Ok? Bien. En los automóviles utilizamos aceites lubricantes y principalmente en el motor por 5 razones principales. Número 1, formamos una película amortiguadora entre las partes móviles, reduciendo de esta manera la fricción que causa pérdida de potencia, ¿sí? Entonces nosotros ponemos un colchoncito para que en lugar de que, imagínate que caes encima del piso y caes sobre una superficie totalmente plana, pues obviamente te vas a lastimar. En cambio, caes sobre el colchón, por ejemplo, de una cama o de un inflable y caes más amortiguado, caes más, más cómodamente. Lo mismo pasa con las piezas, chicos, ¿sí? Tienen una superficie más acoginada, más amortiguada que una superficie totalmente lisa. Y por eso es de que disminuimos la fricción. 2, el aceite lubricante ayuda a acarrear y alejar el calor de algunas partes como pistones y válvulas, del mismo modo que lo hace el agua cuando la arrojamos en una superficie caliente. ¿Sí? Entonces el aceite lubrica y se lleva el calor generado tanto por la fricción y en parte por la combustión del combustible y se lo lleva para disiparlo. ¿Cómo lo disipa? Muy sencillo. Cuando el aceite regresa al cárter, el aire que va pasando por abajo del vehículo se lleva el calor, ¿sí? Entonces, así es como el lubricante actúa también como agente de enfriamiento. 3, el aceite lubricante nos ayuda a sellar el espacio, la tolerancia que hay entre los pistones y los anillos, impidiendo pérdidas de compresión, ¿sí? 4, como ya dijimos, el aceite lubricante actúa como un cojín protector, actúa como un amortiguador. Y 5, el aceite lubricante actúa como un agente de limpieza, ¿sí? Esas son las 5 funciones que cumple el aceite lubricante. Hasta aquí, chicos. ¿Tienen alguna duda? No, ninguno. No, maestro, ninguna. Actúa como un agente de limpieza, chicos, porque como circula por todo el motor y está en contacto con todas las partes móviles del motor, limpia las partes cuando se van desgastando y va recogiendo toda esa rebaba, todos esos restos de metales, ¿sí? Y como quedan depositados en el fondo del cárter, por ese motivo la bomba de aceite trae una pichancha, una especie de pichancha, que impide que partículas extrañas penetren a través del aceite en el sistema de lubricación. También por ese motivo montamos un filtro de aceite, ¿sí? Entonces, por ese motivo, además de que se cambia el aceite, en cada cambio de aceite se debe de reemplazar el filtro del aceite, chicos, ¿sí? Para que la acción filtrante la lleve a cabo un filtro nuevo, porque un filtro viejo pues ya está tapado, ya tiene ciertas impurezas y va a ocasionar que esos mismos agentes abrasivos vuelvan a penetrar a las venas de lubricación y generen desgaste. ¿Ok? Bien. ¿De dónde obtenemos el aceite, chicos? ¿Sí? Aquí nosotros salta la pregunta, ¿de dónde se obtienen los aceites lubricantes? Y aquí yo puse una diapositiva que se llama refinado de aceite crudo. El tema es un tanto complejo y da para pues para mucho estudio, mucha investigación, ¿sí? El aceite crudo, o el mejor dicho, el petróleo crudo, tal y como sale de la tierra, contiene varios productos que contiene el petróleo. Refinamiento es el nombre dado al proceso necesario para que separemos el aceite crudo en gasolina, aceite para motores, grasas lubricantes y otros derivados, como pueden ser también, pues, plásticos, pinturas, medicinas,
y muchas otras cosas. Me salgo aquí tantito de la presentación para mostrarles. De potencia. Aquí lo tengo para mí. Básicamente, chicos, aquí tenemos los derivados del petróleo. Fíjense bien. El petróleo y yo. Para nadie es una noticia que la mayor parte del petróleo que se extrae del subsuelo se usa como combustible para aviones, barcos y automóviles. De hecho, aproximadamente un 84% del total se destina a este fin. Obtenemos llantas, la mayoría de los neumáticos utilizan caucho sintético en su fabricación, y aunque ya existen algunos que reemplazan este material con aceites vegetales, pues ya todavía son una pequeña minoría, es decir, de todo el volumen de llantas que se producen, la gran parte de los neumáticos todavía utilizan caucho sintético. Son muy pocos los neumáticos que utilizan grasas vegetales, aceites vegetales, y de hecho, como dato anecdótico, chicos, ¿ustedes sabían que se pueden obtener llantas a partir de cáscaras de naranja? No, profesor. No, no sabía, profesor. Me salgo tantito de esta ilustración y miren, ahorita les muestro para que vean que no es payasada y para que vean de dónde lo saqué. Por eso es que yo digitalizo mucho pues todo el material que tengo, cosa que leo y que me llama la atención, procuro digitalizarla, escanearla para traerla disponible aquí en la computadora y compartírselas. ¿Sí? Miren, ¿ya vieron? Las llantas del futuro. Muchos de los esfuerzos por tener coches más verdes se centran en aumentar la eficacia del motor, pero hay un medio más rápido, un simple cambio de llantas. Los neumáticos son indispensables en el mundo automotor, pero no son precisamente amigables con el planeta, pues la mayoría de los que hay en el camino se fabrican con caucho natural, petróleo, carbón y otros aditivos químicos que mejoran su funcionalidad. Eso les ha traído muchas críticas de grupos ambientalistas, no solo por el petróleo que se usa para fabricarlas, sino porque han hecho que se adhiera también al piso que se necesita quemar más combustible para poder rodarlas, lo que se traduce en más gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Sí? Y también por otro pequeño detalle, chicos, las llantas tardan alrededor de 1000 años en degradarse, en descomponerse en sustancias más simples. Por eso se dice que tenemos basura orgánica e inorgánica. Todo lo que es la basura orgánica, que son cáscaras de plátano, cáscaras de naranja, cáscaras de melón, de sandía, todo eso es orgánico, que se puede descomponer en sustancias más simples, en nitrógeno, en oxígeno, en carbono, etcétera. Y las llantas, por poner un ejemplo, son basura inorgánica. No se pueden descomponer tan fácilmente en sustancias más simples. Tardan muchísimos años en descomponerse. Por ese motivo, se ha difundido mucho en redes sociales que no tiremos plásticos, que no tiremos envolturas, que no quememos llantas, que no tiremos llantas así como así, por el detalle de que tardan muchos años en degradarse, ¿sí? Aquí seguimos leyendo. La respuesta de los fabricantes fue crear unas llantas con baja resistencia al rodamiento, ¿sí? Por sus siglas en español, baja resistencia al rodamiento. Este tipo de llantas están diseñadas para minimizar la cantidad de energía que se pierde en forma de calor por la fricción. Vuelve a salir la fricción contra el suelo, reduciendo el consumo de combustible. Es decir, ya no tengo tanta fricción, me cuesta menos trabajo mover el vehículo, tengo que reducir mi consumo de combustible. Siempre y cuando dichas llantas estén infladas a la presión debida.
hasta en un 8% según un estudio de Michelin en Estados Unidos. ¿Sí? Las llantas las vamos a ver todavía más a detalle en sexto semestre cuando veamos sistemas de suspensión, dirección y frenos. Actualmente las llantas de baja resistencia a la rodadura utilizan como compuesto de dióxido de silicio para reemplazar algunos derivados del petróleo en su fabricación, lo cual es ya una ventaja. Pero además de esto, se reduce su resistencia al rodamiento. Por consiguiente, el uso de este tipo de llantas no se traduce en un ahorro monetario, ya que son más caras que las llantas tradicionales. Es decir, el ahorro no lo veo en dinero. Me cuesta más trabajo y más recursos producir este tipo de llantas. ¿Dónde se ve una ventaja? En una menor emisión de gases de efecto invernadero y de una menor huella de carbono. Ese es el verdadero valor de utilizarlas. Recientemente se han comenzado a fabricar llantas con goma natural, endurecida, químicamente, aceites vegetales y fibras hechas de celulosa, como la Yokohama DB Super E-Spec, que incluye entre sus componentes aceite de naranja y reduce hasta en un 80% el uso de petroquímicos. Por su parte, Goodyear fabrica la GT3, que sustituye los componentes basados en el petróleo por un derivado de almidón de maíz. Todavía nos falta tiempo para que se masifique. ¿Sí? De hecho, este libro salió hace 10 años y todavía no veo un uso tan masivo, tan extendido de dichas llantas, chicos. Entonces, pues para que noten, chicos, cómo procuro vincular todo lo que se menciona en la presentación con algo real. ¿Dónde más encontramos derivados del petróleo? Regresando al petróleo, en los asfaltos. Casi todas las calles y carreteras emplean este material en su construcción por sus características impermeabilizantes, de resistencia, ideales para cubrir el pavimento. Aunque puede extraerse en estado natural de varios yacimientos, la mayor parte que se utiliza es el residuo de las refinerías después de haber destilado el petróleo crudo. Allí es donde surge el famoso chapopote, ¿sí? También conocido como asfalto. De ahí también surgen productos impermeabilizantes como Fester, como Curacreto, como no sé qué otro, Thermotec, por mencionar algunos, que se utilizan para impermeabilizar viviendas, para impermeabilizar techos. Surgen los plásticos también. Cuando los historiadores nombren esta época, probablemente la bauticen como la edad de plástico, ya que este material se encuentra casi en todos lados. Lo encontramos en teléfonos, computadoras, en los automóviles, en las televisiones, en las pantallas, en las botellas de agua, tuberías, herramientas, aislantes, etcétera. Prácticamente son omnipresentes. A donde tú voltees, encuentras plásticos, ¿sí? Perdón, maestro, me salí por ¿Perdón? accidente. Perdón, me salí por accidente, es que estaba Ah. apretando X y por accidente le di. No te preocupes, no pasa nada. Por eso se está grabando la clase. Entonces, y como dato anecdótico, chicos, el plástico como tal es prácticamente indestructible, ¿sí? Llévense esa reflexión de tarea y van a ver ustedes que a pesar de que yo triture, yo tuerza una botella de plástico, sigue siendo plástico. Como tal, no la puedo destruir, ¿sí? Por ese motivo es de que todo lo que son plásticos se separa a la basura, papel, vidrio, plástico, para reciclarlos, para reutilizarlos, ¿sí? Obtenemos también del petróleo pesticidas y fertilizantes. El uso de fertilizantes y pesticidas derivados de productos petroquímicos han servido de bujía esencial para que la agricultura se convirtiera en una industria capaz de abastecer la demanda de una población que ha crecido vertiginosamente en el último siglo. Su uso comienza en 1950 y aumenta año tras año, pues la mecanización de la agricultura, el uso de fertilizantes y pesticidas derivados del petróleo, así como la introducción de avances en las técnicas de cultivo, dispara la producción alimenticia, a la vez que se reduce la cantidad de mano de obra en una granja.
Encontramos también como derivados del petróleo a las pinturas, omnipresentes en las paredes, en los coches, prácticamente en cualquier cosa que miremos. Tiene componentes que se extraen del petróleo, como el ácido nafténico, el tolueno o los silenos mezclados. En las telas también. Las fibras sintéticas tienen muchas ventajas, probablemente la más conocida sea el nylon, que tiene una gran elasticidad y resistencia. No requiere ser planchada y además no se la comen las polillas. Es muy común en la confección de medias, cuerdas, hilo para pescar, cerdas de los cepillos de los dientes, entre muchos usos. La cera es otro subproducto de la refinación del petróleo y se utiliza para hacer velas, aislantes eléctricos y para impermeabilizar empaques de cartón. Los lubricantes. Aquí ya sale a colación el tema que estamos viendo. Sin ellos, el mundo no se detendría, pero prácticamente todo lo mecánico que se mueve, sí. Tienen infinidad de usos, desde silenciar una puerta que rechina hasta lubricar máquinas industriales y los motores de los vehículos. Por ahí también les mencionaba que también se obtienen medicinas del petróleo. Aunque suene inverosímil, es una materia prima básica para la industria farmacéutica, pues muchos medicamentos se hacen a partir de derivados del petróleo. La aspirina es un buen ejemplo, ¿sí? Y aquí, aunque no manejemos un coche, aunque no manejemos un coche o no volemos en avión, nosotros no dejamos nunca de utilizar petróleo, ya que el petróleo también se utiliza en las plantas en las plantas generadoras de electricidad, en plantas no termoeléctricas, pero sí se utiliza todavía para la generación de electricidad, principalmente el gas LP o licuado de petróleo. Y aquí mencionábamos ahorita en las pinturas, que se utiliza mucho en la industria automotriz para pintar un vehículo. Me voy a regresar aquí unas cuantas páginas del libro para mostrarles, chicos, el dato fehaciente. Fíjense bien, muchachos. 1.9 kilogramos de pintura, casi 2 kilogramos de pintura es lo que recibe un coche hoy en día, frente a los 14.5 kilogramos de pintura por vehículo en 1995, es decir, se ha reducido a una séptima parte el uso de la pintura en los vehículos automotrices comparado con lo que se usaba hace 25 años, ¿sí? 0.6 litros de aumento del consumo en kilómetros por litro, perdón, según se incrementa el peso del coche en 100 kilogramos. Es decir, al coche tú le subes 100 kilogramos y lo desplazas, te va a consumir poquito más de medio litro más de combustible que si no trajeras ese lastre, ese peso, ¿sí? 150 kilogramos de plástico están presentes en un coche actual. En 1960 había 8 kilogramos por coche. Entonces, sí, ha aumentado el peso del plástico, pero se ha reducido también el peso de los metales. En 1960, los coches pesaban alrededor de los 2,000 kilogramos, como veíamos ahorita en la Chevrolet Tahoe. Ahorita, pues ya se ha reducido bastante el peso. Pesan alrededor de entre 1,200 y 1,500 kilogramos los vehículos, ¿sí? De cada 5 veces que cargamos gasolina, una se dedica a vencer la resistencia creada por el neumático, por la fricción, ¿sí? 200 han sido los millones de años que ha tardado la naturaleza en crear combustibles fósiles y 250 los años que ha tardado la humanidad en consumirlos, ¿sí? Entonces, pues ya le encontramos una aplicación muy práctica a todo esto, ¿sí? Entonces, como aquí veníamos diciendo, el fraccionamiento, la destilación, se basan en la evaporación y en la subsecuente condensación de líquido usada para separar líquidos con diferentes grados de ebullición. Y aquí tenemos una pequeña refinería, por así verlo. Tienes aceite crudo que lo extraes de la tierra, tienes un alambique calentador y tienes una torre de evaporación. Aquí se va
acumulando los vapores que van saliendo de esta torre de evaporación. Lo más pesado queda hasta abajo. Planta de aceite lubricante y tienes aceites lubricantes, aceite combustible que es el diésel, planta de rompimiento, surge también el carbón, los residuos. Como residuo obtienes lo que viene siendo pues los chapopotes, los asfaltos. En la planta de tratamiento pues sigues obteniendo aceites combustibles, que viene siendo el diésel. Planta de tratamiento, aquí salen las gasolinas, bueno, el combustible. Planta de tratamiento, aquí sale también el queroseno para los aviones. Y hasta arriba viene saliendo la gasolina y el gas LP, el gas licuado de petróleo, ¿sí? Que por ahí te pasan anunciando en los cilindros de gas. ¡El gas! ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta música le ponen. ¿El gas? Sí, ¿verdad? Algunos hasta musiquita le ponen. Bien, chicos. Vamos a seguir. El aceite es calentado en la base de una alta torre vertical que tiene una serie de bandejas. Como la temperatura de la torre es menor en la parte superior que en el fondo, la porción de aceite crudo que tiene mayor grado de ebullición se condensará en las bandejas inferiores, mientras que la porción con menor grado de ebullición sube en forma de vapor y se condensa en las bandejas más altas. Este método no proporciona suficiente gasolina para satisfacer la demanda actual. De hecho, muchachos, como dato anecdótico, si ustedes tienen 1 litro de petróleo, de ese litro de petróleo, si ustedes lo destilan, obtienen alrededor de 100 litros de gasolina. O sea, nada más para que se den cuenta cómo se destila gasolina para satisfacer la demanda actual de combustibles. Y les paso otro dato anecdótico. Fíjense bien aquí qué dice. Los motores de combustión interna, que es lo que estamos viendo ahorita en tercer semestre con el otro profesor, con el profesor Vilchis y conmigo, los motores de combustión interna generan el 80% de la energía que se produce diariamente. ¿Sí? Por ese motivo es de que debemos de hacer un uso más racional del vehículo, del automóvil, de los motores, ¿sí? Para evitar que el planeta Tierra quede en algo como esto. Algo feo. En algo feo, en algo prácticamente apocalíptico, como dijera el cibernético. ¡Apocalipsis! ¡Ahora! Este método, bueno, para obtener suficiente gasolina se utiliza un proceso de rompimiento, en el cual se logra rompiendo la estructura original del aceite y separando las moléculas para reunirlas en diferentes estructuras. Este proceso permite obtener grandes cantidades de gasolina de materiales de bajo grado. Por eso les digo, se destila alrededor de 1 litro de petróleo y se producen alrededor de 100 litros de combustible, de gasolina. Después del rompimiento, la manufactura se divide en 4 secciones: gasolinas, aceites lubricantes, aceite de transmisión y grasas, que son más pesados, que son más de esos que son más sólidos. Durante la manufactura de la gasolina se añadió un producto llamado tetraetilo de plomo. Este aumenta el porcentaje antidetonante de la gasolina y reduce el ruido conocido técnicamente como detonación o cascabeleo. Esta parte la vamos a ver más a detalle en cuarto semestre, que vemos sistemas de combustibles, chicos. ¿Ok? Aquí de esta parte. Para corregir los cambios. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Tipos de lubricantes, chicos. Los lubricantes se clasifican en 3 formas. Tenemos lubricantes fluidos, que son los aceites lubricantes. Tenemos los semisólidos, que son aceites más pesados, que generalmente utilizamos para motores diésel, y lubricantes sólidos, que vienen siendo las grasas lubricantes que venden ahí en la refaccionaria.
Los aceites fluidos los utilizamos en sistemas de lubricación de motores para automóviles y transmisiones y sistemas de lubricación del eje trasero. Los aceites semisólidos, como la grasa, se utilizan en la lubricación del chasis. Los lubricantes sólidos, como el grafito y la mica, los utilizamos y los mezclamos con aceites para templar los muelles de los camiones, ¿sí? Los aceites minerales los utilizamos para la lubricación de motores de automóvil, ya que son los que poseen la mayor parte de las cualidades deseadas. Son más baratos y más abundantes que los de otros tipos. Además, no contienen ácido, pues ya han sido refinados debidamente y por consiguiente no atacan a los metales y no originan reacciones químicas. Se aplican en partes como los cojinetes del alternador y del motor de arranque. Los lubricantes para engranajes y las grasas se fabrican añadiendo ciertas sustancias químicas y jabones, lo que aumenta las propiedades de limpieza del aceite. En esta categoría se encuentran los aceites y grasas especiales para chasis y los cojinetes de las ruedas. Los aceites lubricantes se fabrican cuando mezclamos en la proporción correcta aceites neutrales, aceites delgados, para obtener en la medida adecuada aceites de una viscosidad específica. Aquí ya sale a relucir uno de los sistemas de clasificación de aceite, que es el famoso sistema SAE. Y básicamente encontramos SAE 30, 40 y 50. La clasificación SAE nos va a indicar, chicos, la viscosidad del aceite, ¿sí? Es decir, un aceite de viscosidad SAE 30 tiene más facilidad de fluir, fluye más fácilmente que un aceite SAE 40 y un aceite SAE 50. Y el 40 fluye más fácilmente que el 50, pero menos fácilmente que el 30. Y el aceite 50, pues fluye más difícilmente que estos dos, ¿sí? Ahí es donde nosotros notamos la aplicación de la clasificación SAE. ¿Y qué quiere decir SAE, chicos? Quiere decir Society Automotive Engineering o Sociedad de Ingenieros Automotrices. Para lograr producir aceites con cualidades, detergentes, se añaden sustancias químicas llamadas aditivos. Por ahí, de hecho, te llegan a mencionar en las gasolineras. Oiga, a este joven le checamos los niveles a su carro, no sé, de lavaparabrisas, de anticongelante, de aceites. Le añadimos un aditivo. Esos aditivos, pues no hacen nada, realmente no le hacen nada, porque todos los aditivos ya lo trae el aceite desde la fábrica, desde que tú vas a la refaccionaria y me da un galón de aceite, porque voy a hacer un cambio de aceite. Entonces, desde ahí ya trae todos los aditivos necesarios. Lo que te venden en las gasolineras no son más que trucos para venderte cosas que realmente no necesitas, ¿sí? Tenemos lubricantes para engranes. Estos los vamos a ver más a detalle cuando lleguemos a quinto semestre y que tengamos que ver cajas de velocidades, muchachos. Los lubricantes para engranes están hechos para aguantar presiones considerables y fluir libremente a temperaturas relativamente bajas, así como mantener su cuerpo a temperaturas relativamente altas bajo las cuales deben de funcionar. Su función es amortiguar la acción de martilleo que ocurre entre los dientes de los engranes y soportar las cargas de un diente al otro, así como sus superficies de deslizamiento. El lubricante en los engranes también limpia y enfría las superficies de frotamiento de los dientes de los engranes. Se conocen como lubricantes de presión extrema, mientras que los diseños para usarse en los engranes hipoidales de los ejes traseros se conocen como lubricantes hipoidales. Estos lubricantes son aceites minerales compuestos con otros minerales para aumentar su capacidad de soportar cargas.
Puesto que los fabricantes utilizan diferentes materiales en sus productos, es muy importante no mezclar marcas de aceite. O sea, le voy a poner 2 litros de un móvil y otros 2 de un Quaker para lograr así un aceite bien fregón. No, tiene que ponerse el mismo tipo de aceite, ya que debido al peligro de la actividad química entre los diferentes ingredientes. Y otra, puede haber incompatibilidades tanto en calidades del aceite como en las viscosidades. Cuando el diseño de los engranes no requiere lubricantes para presión extrema a fin de tener un mejor funcionamiento, se utilizan los aceites minerales llamados lubricantes suaves de presión extrema. Algunos fabricantes han sacado al mercado lubricantes para engranes de finalidad múltiple, a fin de llenar todos los requisitos. Los lubricantes de los engranes se utilizan en transmisiones estándar, transmisiones manuales, en las cajas de gusano sin fin de las direcciones y en los engranes de diferencial en el eje trasero. El lubricante más ligero para engranes que se fabrica para los carros modernos es el SAE 80. O sea, dense cuenta cómo salta de un SAE 50 a un SAE 80. Entonces es un aceite pues prácticamente pesado, ¿sí? Se utiliza para el invierno. Algunos fabricantes lo recomiendan como lubricante para todo el año. El aceite SAE 90 por lo general se utiliza en verano y en temperaturas donde el invierno no es muy riguroso. Regularmente se utiliza aquí en la República Mexicana, donde no tenemos climas tan extremos como si nos vamos a la parte norte de Estados Unidos o Canadá, donde prácticamente llega a nevar y allí el invierno sí es muy riguroso, ¿sí? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, pregunta? No, maestro. No, maestro, ninguna. Ok. Bueno, profesor, una pregunta. Luego he visto que algunos aceites traen como 20W, una cosa así. ¿Eso qué significa? Eso lo vamos a ver a continuación. No se me desesperen. Ahí vamos, ahí vamos. La W significa winter y winter en inglés quiere decir invierno, ¿sí? Entonces, si tú tienes un aceite 15W o un 20W y un 5W, el que te va a soportar temperaturas más bajas va a ser el 5W. Entre más cercano esté al cero, va a soportar temperaturas más bajas. Como el 20 está más lejos del cero que el 5 o que el 15 o el 10, pues soporta un rango de temperaturas mucho más alto que un 5W. Ajá. Por ese motivo, se utiliza esa clasificación W en los aceites. Ajá. Hasta aquí. ¿Dudas, muchachos? No, maestro. Maestro. Ninguna, profe. El aceite SAE 140 es un tipo de aceite más pesado para uso normal en el verano, para tractocamiones y equipo pesado, mientras que el SAE 250 es un lubricante extremadamente pesado y se usa en condiciones muy especiales. Los lubricantes para engranes se gradúan de acuerdo con la clasificación SAE y cada uno de los números representa una especificación en particular ya establecida por la SAE, similar a la que se usan en aceites para motor, ¿sí? Lo que les venía mencionando hace un momento. Todo esto ya está normado y los fabricantes automotrices, General Motors, Ford, Volkswagen, Nissan, Chrysler, Seat, Audi, Skoda, Mercedes-Benz, Maybach, Bugatti, Bentley, Mitsubishi, la marca que a ustedes se les ocurra, se tienen que apegar a las normas SAE, ¿sí? Para basarse en eso al momento que ellos diseñan sus motores y escogen los materiales que va a llevar sus motores de combustión interna, ¿sí? Hasta aquí. Pasamos a lubricantes de chasis. El término grasa de alta presión se aplica al tipo de lubricantes diseñados para todos los puntos generales en el chasis donde se aplica con una pistola de grasa, una grasera, y en graseras con las que la mayor parte de los chasis están equipados. Hago aclaración. No sé hasta qué año vienen equipados los chasis de los vehículos, sobre todo los camiones y las camionetas,
porque tengo entendido que ya, si nos vamos, por ejemplo, una Nissan de las estaquitas, creo que desde el 95, 96, ya no traen graseras, ya vienen lubricadas de por vida, porque el otro día quise lubricar las graseras de una estaquitas, con la pistola de grasa y la grasera, y no encontré las graseras para lubricar lo que son las crucetas de la flecha cardán. Sí, entonces dije, caray, pues estas cosas que ya vienen selladas o qué, y averiguando con compañeros en la mecánica, sí, ¿qué crees? Ya vienen lubricadas, ya vienen eh, lubricadas de por vida, por lo que no hay necesidad de que te preocupes. Dije, bueno, pues entonces no pasa nada. Entonces son grasas suaves o semifluidas que contienen óxido de calcio, litio o de aluminio, con excelentes cualidades de extendido y capacidad para soportar cargas y resistencia al agua. Lubricantes especiales. Existe una grasa que es de fibra corta, que generalmente se hace de jabón, de sodio o de litio, y en especial para los cojinetes de las ruedas. En los que su alto punto de fusión y naturaleza fibrosa la hacen particularmente adaptable. Otra grasa de tipo especial se diseñó para las condiciones de funcionamiento particular de la antigua bomba de agua de empaque, es decir, las bombas de antes traen una especie de empaque que se tiene que reemplazar cada que tú llevas el motor a ajustar. Actualmente ya no se utilizan de esos diseños. Si es necesario reemplazar la bomba, se reemplaza completa. De hecho, creo que trae dentro de la misma bomba, trae el mismo termostato. Eso lo vamos a ver más a detalle ahora que vemos sistemas de enfriamiento y que vemos bomba de agua y termostato. Hay otra grasa de fibra larga diseñada especialmente para la aplicación en juntas universales, lo que son las crucetas, ¿sí? Se mueve así y se mueve así. Construidas para resistir la acción de fuerza centrífuga y evitar que la base del jabón se separe del aceite. A veces la grasa de la fibra mediana se utiliza tanto para la rueda como para juntas universales. Lo que son juntas universales las vemos mucho más a detalle cuando vemos quinto semestre, que tenemos que ver flechas cardán o ejes propulsores. Hay otro lubricante con grafito para las válvulas de control de calor, un aceite especial para alternadores y marchas o motores de arranque y una grasa especial para las unidades con cojinetes de nylon, etc. Aceites para motor. Deben de resistir la fricción y el calor sin desintegrarse, permitiendo el contacto entre metal y metal. Es decir, deben de resistir altas fricciones y altas temperaturas sin desintegrarse y sin perder sus cualidades lubricantes. Recordando un poco, chicos, ¿qué cualidades debía de tener el aceite? Mencionamos 5. A ver, recordándonos. ¿Quién dijo yo? Primera cualidad, de adherirse a las paredes en donde tiene que lubricar. 2, actúa también como agente enfriador porque disipa el calor. 3, actúa como un cojín protector. 4, actúa como agente de limpieza. Y quinto, bueno, el quinto no lo recuerdo, pero ahorita 4 ya los recordamos. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, maestro. Sí, maestro. Debe de resistir entonces temperaturas de 250 grados Fahrenheit. Acuérdense que para hacer una conversión de grados Fahrenheit a grados centígrados me voy a salir aquí tantito y me voy a meter aquí un archivo de Word para... A ver si por aquí sale. No importa. De todas maneras, aquí lo ponemos. Y lo ponemos entre paréntesis, nos vamos a una calculadora, aquí tenemos la aplicación, ¿sí? Si no la encuentran en su computadora, acuérdense, tecla de Windows, escriben aquí la palabra calculadora, y ahí está la aplicación. Como yo ya la abrí, como tengo el acceso directo, nos decía que son 250 grados Fahrenheit, le restamos 32, y el resultado lo dividimos entre 1.8. Estamos hablando de que son 121 grados Celsius. ¿Sí? Un tantito.
grados Celsius. Ujú. Como las que hay en la caja del cigüeñal. No debe de espesarse a bajas temperaturas, ya que no circularía a través de los conductos del aceite de un motor frío y no proporcionaría la lubricación necesaria. No debe de contener moléculas ligeras ni volátiles, ya que se evaporaría con la temperatura normal de la caja del cigüeñal. Finalmente, la tendencia a carbonizarse a una temperatura normal de trabajo tiene que reducirse al mínimo. Los sólidos disueltos durante el proceso de refinamiento y algunas sustancias como ácidos, breas, parafinas, producen corrosión y depósitos de goma, por lo que se tienen que separar cuidadosamente. O sea, el hacer aceites lubricantes, chicos, no son enchiladas, ¿sí? Cabe destacar que la elaboración de los aceites básicos parafínicos no es una cosa sencilla. Se tiene que obtener productos de alta calidad y que posteriormente mezclados entre sí y con aditivos nos permiten obtener lubricantes de muy alta calidad. En general, los crudos se clasifican en parafínicos y nafténicos, con base en la familia de hidrocarburos que predomina en su composición. ¿Sí? Espérenme un momentito. Para la producción de aceites básicos se emplean los crudos de base parafínica. La elaboración de aceites básicos parafínicos inicia desde la selección del petróleo crudo a utilizar, el cual en nuestro país proviene de una mezcla de 3 tipos: pozóleo, olmeca e istmo. De este se reciben diariamente para su proceso por medio de un oleoducto en la refinería de Salamanca, Guanajuato, aproximadamente 10 millones de litros. Una vez en esta refinería, de tanques de almacenamiento se envía el crudo a 2 plantas primarias, en las cuales se realiza una destilación atmosférica, produciéndose gas húmedo, gasolina, turbocina, querosina. Estos 2 últimos combustibles utilizados en aviones, se obtiene diésel también, y un residuo del cual se obtienen los aceites básicos, enviándose estos a las plantas de vacío para extraer aceites básicos crudos más ligeros. Y de aquí sale un residuo que es enviado a las plantas desasfaltadoras, en las cuales se producen los aceites básicos más pesados y se obtienen también un subproducto para la elaboración de asfaltos. Obtenida toda la gama de aceites básicos crudos, se envían a las plantas de extracción como Furfural, en las cuales son desaromatizados, incrementándose su índice de viscosidad y mejorándose su color, entre otras cosas. Posteriormente pasan a otro tratamiento en una planta de hidrotratamientos, la cual funge como estabilizadora, quitando compuestos de azufre, nitrógeno, oxígeno, etcétera. Y finalmente estos productos se pasan a unas plantas desparafinadoras, en las cuales, como su nombre lo indica, se les extrae mediante un solvente, unos filtros y a una temperatura muy baja. La parafina, la que se utiliza en la fabricación de veladoras, entre otros usos. Terminado el proceso, se entrega el producto al personal en la subdirección comercial para su venta. ¿Sí? Tenemos aceites lubricantes automotrices dependiendo del uso que se les dé. Motor a diésel o gasolina, transmisión manual o automática, sistema de dirección, etcétera, así como la viscosidad que se requiere y las especificaciones que deban cumplir. Son mezclas de 2 o más aceites básicos y diferentes aditivos que les imparten o mejoran algunas propiedades a los aceites básicos. Su elaboración inicia al recibirse los aceites básicos en los tanques de almacenamiento de la planta para elaborarlos. De estos, dependiendo del volumen que requieran, se envían generalmente a un tanque o tina de mezclado. En este recipiente se reciben los aceites básicos y se adicionan los aditivos requeridos, ¿sí? Pues, como pueden ver, chicos, estos son a grandes rasgos un resumen de todo el proceso de fabricación de los aceites lubricantes, cómo se separan, cómo se clasifican,
para posteriormente proceder a su envasado, a su distribución y finalmente a que llegue al consumidor final, ¿sí? A su venta. Es conveniente aclarar que cuando hablamos de aditivos, se habla de productos que se obtienen mediante una química avanzada, años de estudio, pruebas de campo, desarrollos tecnológicos, que de acuerdo al avance de la industria automotriz nos permite utilizarlos en formulaciones que cumplen los últimos requerimientos de lubricación solicitados por los fabricantes a nivel mundial. Por consiguiente, cuando usted utiliza un aceite de alta calidad en el motor de su vehículo, no es necesario agregarle absolutamente nada, lo que les mencioné hace un momento. Productos aftermarket o postventa, agregados, aditivos, ya que no se requieren. Los aditivos utilizados para la formulación de aceites lubricantes son, requerimos aditivos antidesgaste, ya que la finalidad de cualquier lubricante es evitar la fricción entre dos superficies que están en movimiento en forma encontrada. Este aditivo permanece pegado a la superficie de las partes en movimiento, formando una película de aceite que evita el desgaste de ambas superficies. Tenemos también modificadores de fricción que nos permite que las partes en movimiento se deslicen más rápidamente, permitiendo menos fricción e importantes ahorros de consumo de combustible. Tenemos también aceites detergentes cuya función es lavar las partes interiores en el motor que se ensucian por las partículas de polvo, tierra, etcétera, que entran al motor. Los dispersantes ponen en suspensión las partículas que el aditivo detergente lavó y las disipa en millones de partes. Para tener la seguridad de que se esté utilizando el aceite correcto, debemos en primera instancia leer con doble E el manual del propietario y seguir sus instrucciones. En caso de no contar con él, es conveniente lo siguiente: guiarse por medio de la clasificación del Instituto Americano del Petróleo, API por sus siglas en inglés, American Petroleum Institute, el cual es un símbolo que deben ostentar todos los envases de las compañías serias que comercializan estos productos. Por consiguiente, cuando compremos un aceite lubricante, no importa la marca, no importa si es Castrol, no importa si es Quaker, no importa si es Móvil, no importa si es Texaco, no importa si es Acedelco, etcétera. Todos los aceites deben de apegarse y verificar que en el envase se ostente la clasificación API que cumple. El símbolo inferior es el símbolo normal de API, DONA, el cual indica la calidad del aceite a utilizar, así como su viscosidad. El símbolo superior, Starburst, muestra que este aceite está certificado por la norma API. Sin embargo, únicamente lo ostentan los aceites multigrados de baja viscosidad, como los size 5W y 10W. Acuérdense que esta clasificación 5W y 10W son para indicarnos su